Thanksgiving marca un día, o sea, un periodo de tiempo donde se convirtieron de colonizadores, ingleses que habían llegado a las Américas, al Norteamérica, se convirtieron en pobladores, settlers, ya no eran conquistadores, eran otra cosa. ¿Cuál Y viene siendo, a ver, para poder entender la diferencia, ¿no? bueno, un conquistador llega para agarrarse el poder, conquista no solamente las tierras, pero obviamente los pobladores de la tierra, elimina los cabecillas del gobierno, del tema actual que encuentran y se ponen ellos, están conquistando las tierras y las personas, están ahí. Y eso fue lo que hicieron los españoles, pero no solamente los españoles, los ingleses y otros europeos, dependiendo dónde llegaban, si habían recursos naturales que explotar y personas que emplear para que era la de Plymouth, hoy día queda en Massachusetts, no tenían comida para alimentarse cuando llegaron. Y es que los colonizadores que llegaron eran colonizadores, eran cazafortunas que llegaron a conquistar, a ver quién tenía oro, plata, a tomar, estaban esperando encontrar grandes civilizaciones y tomarse el mando de ellas. No eran agricultores, no eran carpinteros, y no estaban preparados, no tenían comida, no sabían cómo prepararse para ello, que fueron los nativos, que eran tribus pequeñas, que se movían a cada rato, en especial la Wampanoag, que los ayudaron, les enseñaron a pescar, les dieron semillas y, y bueno, marca, no solamente es un día de gracias que tienen los americanos porque o sea, se asentaron en los Estados Unidos, pero ellos habían llegado para conquistar y bueno, por cosas de lo que encontraron, no había oro, no había plata, no había quien realmente esclavizar como hicieron en otros O lados sea, no pasó del como con el planeta. tema de los españoles que se encontraron con una región que tenía todos los elementos como para poder prosperar, que eso no fue lo que encontraron en el norte. Bueno, ellos iban a ver cómo se hacían ricos. Los colonizadores, incluso los ingleses que llegaron a las Indias o a África o a la Asia, bueno, cuando había tanta riqueza natural y humana, la manera más fácil, y esto le enseña el economista que se ganó el premio de Nobel de Economía de este año, Aaron Acemoglu, que interesantemente en el 2003, el estudio por el que él se ganó ahora el premio Nobel fue el que me metió en este tema, o sea, cambió mi vida completamente cuando yo leí ese estudio hace ya 21 años atrás. Detállanos un Em, poco, sí, el aspecto del estudio, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? y bueno, y era esa idea que él describe, pero de manera, esto, todos somos humanos y todos estamos viendo cómo mejorar nuestra vida, cómo facilitar hacer vivir bien. Y bueno, los colonizadores ingleses que llegaron a los Estados Unidos, lo que ahora hoy en día es Estados Unidos, llegaron con las mismas intenciones, son compañías que habían puesto una cantidad increíble de dinero para las barcas, para todas las personas, las armas que tenían. No era unos cuantos que se tiraron al mar, eran, o sea, eran proyectos enormes. Era como hoy en día hacer el canal, bueno, vamos a ver qué conquistamos en el otro lado del mundo. Pero cuando llegaron a conquistar no había que conquistar. Y, y en otros lugares, cuando llegaron los colonos, sí tenían que conquistar. Entonces las decisiones que tenían que tomar, cómo enriquecerse, cambiaban completamente diferente. Y el Thanksgiving marca un día, o sea, un periodo de tiempo donde se convirtieron de colonizadores, los ingleses que habían llegado a las Américas, al Norteamérica, se convirtieron en pobladores, settlers. Ya no eran conquistadores, eran otra cosa. Viene siendo, a ver, para poder entender la diferencia, ¿no? Bueno, un conquistador llega para agarrarse el poder, conquista no solamente las tierras, pero obviamente los pobladores de las tierras, elimina los cabecillas del gobierno, del sistema actual que encuentran y se ponen ellos, están conquistando las tierras y las personas que están ahí. Y eso fue lo que hicieron los españoles. Pero no solamente los españoles, los ingleses y otros europeos, dependiendo dónde llegaban, si habían recursos naturales que explotar y personas que emplear para explotarlos, conquistaban. Y esa fue esa era realmente, todavía eso está escrito, porque tenían contratos, eran Era la compañías. intención que se tenía, ¿no? Pero como lo mencionaste hace un momento, en el caso de estos
a ver, conquistadores ingleses que iban con la intención de conquistar llegan y no encuentran nada, o sea que No no hay encuentra que nada, conquistar. afirmemos. Mm, Y no tenían ni siquiera para comer, porque ellos iban a conquistar y quitarle la comida a los que conquistaban. O tampoco, sea, claro. en esa iban, a ese punto. Ellos no estaban preparados, no tenían nadie que supiera cómo pescar o cómo hacer agricultura, ni siquiera sabían cosas básicas como esto, no sé, carpinteros, no tenían nada de eso. Ellos iban a conquistar realmente. Y bueno, uno de ellos era un amante del tabaco y se llevó plantas de tabaco con él, porque bueno, quería poder fumar su tabaco. Así que, pero dio por casualidad que la planta de tabaco, o sea, agarró la tierra y era, o sea, comenzó a creer como hierba mala. Y se les ocurrió, bueno, si no podemos conquistar, vamos a cambiar la forma de hacer dinero, ahora se van a hacer plantaciones y cambió completamente la matemática de qué iban a hacer. Y con ello, entonces el tipo de gobierno que crearon, porque ya no era un gobierno para controlar a masas y masas de indígenas, era ellos mismos. El gobierno iba a ser para controlarse a ellos mismos y para tratar de motivar a que más europeos llegaran para, para trabajar estas Ah, y plantaciones. esto está interesante porque, digo, pensando un poco, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte de las conquistas españolas en Latinoamérica o por parte de los portugueses, en lo que hoy es Brasil, tiene que ver con lo que mencionas, tomar las ciudades, los estados, eh, los pueblos indígenas, su forma de vida, tratar de adaptarlos, ¿no? Porque no es que los erradicaron por completo, sino que empezaron a crear un nuevo sistema. Acá con lo que nos cuentas que ocurre con estos colonos británicos es que como no tenían, digamos, esa conquista, pues empezaron de cero a hacer su propio sistema de gobierno. Así es. Y bueno, y vida, ya iban a ser pobladores, no iban a ser conquistadores. Y bueno, y esta es el tema que trata Acemoglu, y bueno, en el 2001 lo escribió, yo lo leí en el 2003, y se ganó este año el premio Nobel por esa, y realmente se lo merece, porque a mí me cambió la vida leer ese artículo. Bueno, fue una revista profesional, ¿no? Así que pero digamos también llegaron a Australia, a Nueva Zelanda, donde no había grandes cantidades de humanos o riquezas de ese tipo que podían explotar. Así que los que llegaron a esas áreas para enriquecerse tomaron una vía completamente diferente y con ello, entonces también los gobiernos que diseñaron. Ya era, bueno, yo no quiero que me exploten a mí. Si yo soy un europeo que llega a África, donde puedo explotar, o a Suramérica, Centroamérica, bueno, entonces el tipo de gobierno que hago es uno ultracentralizado, que es lo que todavía tenemos hoy en día. Y eso fue porque él cuando describía esto, estaba describiendo el gobierno de nosotros hoy todavía. No ha cambiado. Es ultracentralizado, donde los que tienen el poder tienen todo el poder y pueden decir quién es inocente y quién es culpable, a quién le dan el permiso y a quién se lo quitan. Y bueno, obviamente empleaban eso, se ha arreglado un poco, pero no mucho del tiempo. En esa época obviamente era mucho peor. Y no es que necesariamente ellos inventaron esto porque teníamos en Centroamérica en libertades y no, en Centroamérica eran sistemas extremadamente explotativos, o sea, ellos nada más quitaron a las cabecillas y se pusieron ellos. Lo han ido cambiando con el tiempo, con las épocas, ha ido cambiando, no es que ellos lo han ido cambiando. Pero incluso cuando ganamos la independencia de Europa en América Latina, la élite que quedó todavía quedó con el mismo sistema, explotando a la gran población y ellos O sea, el interés beneficiándose de un cambió, sistema. cambió de mandos, porque, claro, nos deshacemos de la corona española, pero no porque queremos implantar un nuevo sistema, sino porque nosotros, como dices, ¿no? La élite, ¿no? No nosotros, sino la élite, quería entonces ejercer el poder que la corona española le estaba impidiendo. O bueno, tenían que pagar parte de lo que ganaban, tenían que mandarlo a la corona, a las coronas europeas. En nuestro caso en Panamá era la española. Pero bueno, pero esto no sé, no era no solamente los españoles. Siempre dicen, ojalá hubiésemos sido conquistados por los ingleses. Los desastres que hicieron en África, en Asia, o sea, era peor que los españoles acá, en muchas instancias, no en todas. Pero es interesante verlo de esa manera, y así lo ve Acemoglu. Él no lo ve, eran españoles y la cultura de los ingleses, no, él lo ve como
un, un tratado económico. Ellos iban a enriquecerse. Y lo interesante es, en los lugares donde el clima y todo lo que viene con el clima, incluyendo las enfermedades, eran muy diferentes y por ello los ingleses o los europeos en general no duraban tanto tiempo, la mortalidad era mucho más grande, hacían sistemas ahora mucho más explotativos, porque eran todavía menos colonizadores y una mayor población de indígenas. Así que tenías que hacerlo ahora más jerárquico. Y eso es el problema con los tutsis, por ejemplo, en África. Y, bueno, la historia, si tú la ves a través de los ojos de cómo te lo explica él, tiene mucho más sentido de esto de cultural o cosas que al final no cuajan, pero cuando lo ves como él lo explica, y por ello se ganó el premio Nobel, porque realmente no es solamente, no es algo como que de feeling, es algo de matemática, que puede ser comprobado matemáticamente por las muertes, por X, y Z de los colonizadores, mientras más muerte había, entonces es más explotativo, y tú ves los sistemas. Y bueno, de vuelta a lo de la acción de gracias. Cuando llegaron lo que hoy en día es los Estados Unidos, llegaron a conquistar lo mismo que, eran las mismas empresas, las mismas corporaciones que cuando llegaban inglesas, que cuando llegaban a otros lugares explotaban. Eran las mismas corporaciones que llegaron a Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer dinero? Esa era su matemática. Bueno, tenemos que motivar a que más personas ingleses o europeos vengan a trabajar las tierras. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a darles seguridad económica. Vamos a asegurarnos que tengan libertades. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque simplemente escribir, le vamos a dar libertad y no me voy a comer ese cuento. Tiene que haber algo que realmente sea suficientemente diferente de una manera u otra que tú no me puedas explotar en el futuro. Y ahí es quizás el tema que quería hablar yo hoy, la independencia. Se escucha mucho en hablar de la independencia de los jueces, por ejemplo, pero la independencia no solamente termina o comienza con los jueces, es a través de todo el sistema gubernamental. Una persona independiente, como un árbitro en un partido de fútbol, un árbitro independiente puede ser imparcial. En el momento que depende por su bienestar de uno de los equipos, ya no va a ser imparcial. Entonces, digamos, la corona, si la corona pone al juez o la corona pone al fiscal o la corona, bueno, ya no va a ser independiente y no va a ser imparcial, va a tender a beneficiar los intereses de la corona en sus decisiones gubernamentales. A ver, Así que, hay una pregunta que yo veo que aquí estos primeros, bueno, me dice que no colonos, pero digamos, ¿cuál sería el término correcto? Eh, bueno, settlers, le decían ellos sí, que serían en español no una palabra exacta, pero como poblador. pobladores. Ujú. Estos se hacían la pregunta de cómo nos organizamos de forma tal de que no terminemos aquí exterminándonos o ganando ventaja uno sobre el otro y que podamos funcionar versus a cómo nos debemos comportar. Porque creo que aquí hay un aspecto Ujú. importante que creo que mucho énfasis has hecho anteriormente en el programa, en que la forma en la que solemos mirar el camino a seguir por parte de la sociedad es a través de el- la vía conductual. O sea, me voy a comportar moralmente y éticamente de forma aceptable y de ese modo vamos a obtener los resultados. Pero ¿qué pasa con todos los supuestos? ¿Qué tal si lo que tú me dices no lo puedes cumplir? Porque en sí mismo la circunstancia te obliga a que no lo hagas. Tú puedes ser muy moral, pero ven aquí, si, como ha pasado, ¿no? Anteriormente, muchos que llegan al puesto y sucede que no pueden cumplir porque el presupuesto no llegó a tiempo, porque eh, le caíste mal Sí. a tal persona, que la bancada X. Entonces, al final, quien sufre es el Estado, o sea, somos todos los ciudadanos, porque no podemos depender necesariamente de la buena voluntad de las personas. Creo que esa fue la pregunta, ¿cómo hacemos para que estas cosas no pasen? Y bueno, y lo interesante es, cuando hablábamos de la primera colonia que iban a conquistar, se dieron cuenta que en Plymouth, que pues no había que conquistar en esa área. Así que la segunda y la tercera colonias que fueron a colonizar, bueno, ya no eran colonizadores, ya eran pobladores, que, eh, que fueron a los Estados Unidos, ya sabían que no tenían a quién conquistar. La segunda
en las barcazas. Cuando iban en camino hacia el nuevo mundo, hicieron su primera constitución, que ya entonces decía, bueno, los jueces iban a ser puestos por la colonia, por la corona, porque la corona dije, yo voy a poner los jueces, así que en su constitución dijeron, está bien, pues, los jueces van a ser puestos por la corona, pero quien decide quién es culpable va a ser el jurado, y el jurado va a ser de pobladores del área. Eso fue en parte de su primera constitución. En el barco, en la tercera, antes de zarpar de Inglaterra, que fue Massachusetts Bay, 1000 colonos fueron. Ya antes de zarpar tenían su constitución. Habían dividido el legislativo en dos cámaras que eran electas. De nuevo, era jurado, tenía el juez de la corona, pero el jurado, que era el que decía quién era culpable o no, era de nuevo el jurado, que era personas de la población. Digamos, los sheriffs. ¿Quién es el policía? El policía no va a ser alguien que va a poner la corona porque le va a dar garrote al que no haga lo que la corona quiere, va a ser alguien que elegimos nosotros. Y eran sectas religiosas en gran parte, que si tú dices, bueno, si alguien va a estar pensando que todos somos buenos, son ellos, pero eran conscientes que no pueden confiar en la ética, en la bondad de tus otros pobladores. No, especialmente si van a depender de la colonia por su poder o su bienestar. No, van a terminar reflejando los intereses de esa colonia, de esa corona. Y bueno, entonces hay que dividir el poder. Que el juez no tenga nada que ver con el fiscal, que no tenga nada que ver con el sheriff, ni Sí. siquiera con el gobernador. Hay un aspecto, Miguel, y eso lo podemos ver en un momento después del cambio, porque ya se nos acerca la hora del cambio comercial. Y es que mencionabas que una de las características que personalmente me llama la atención es que estas conquistas o intentonas de conquista, porque cuando llegan, como bien lo has dicho, no es que encuentran grandes recursos, ni encuentran a pueblos que tenían todo listo, como ocurrió Sí, en otras conquistas, hablando para de Nueva someter, Zelanda, no los de judíos. Australia, Ujú. particularmente el norte del continente americano. Y estos, pues, se ven obligados a crear un sistema que, que te digo, 300 años después, vemos que evidentemente es superior por los resultados que se han visto. Son Y no países lo que, era en esa época. y no lo, Interesantemente, los colonos de exacto. esa época eran más pobres, o los pobladores de esa Es época, que, en es esas que, áreas, es eran que más justo a pobres ese que los punto, colonizadores de es que a Sudamérica. ese punto quería llegar, porque a veces, y eso es lo que pasa mucho, nosotros solemos relacionar las carencias a faltas de recursos. Entonces decimos, sí, necesitamos más escuelas, necesitamos mejor servicio de salud. ¿Cuál es la respuesta automática? Más recursos. Pero, Sí. pero muy pocas veces, o sea, no es que no se habla, pero no se le da el mismo énfasis ni la misma importancia al aspecto de eficiencia, al aspecto, Así ok, es. modifiquemos un poco la forma en la que, o sea, sí, los recursos son importantes, pero si no hay recursos, ¿qué hacemos? Vamos a ver Eh, cómo hacemos los cambios para que las cosas alcancen y sean más eficientes. Yo me acuerdo en los 90 leyendo un artículo, un estudio era sobre cuánto del dinero que gasta el gobierno de Panamá, de los ingresos va realmente a gastos que tienen un valor. Y era alrededor por dólar de 30 centavos a 35 centavos. Era lo que realmente termina siendo la inversión, pues nos quitan en impuestos o a través de préstamos $1, nada más 30 centavos se ven en lo que hacen, sea en educación, sea en calles, en sistema de potabilizadoras de agua, se pierde mucho en el camino. ¿Qué pasa Y con el bueno, resto? El bueno, resto, y no es robar, no es que se lo han robado, no, una porción será robada, pero la gran mayoría es simplemente mal invertida, porque los que en general es, bueno, los que tienen que tomar las decisiones no están ahí por mérito, están por que son alguien en el partido, bueno, por y, pagar y ayuda justo, durante la campaña. y Es un justo sistema ahí, democrático, pero no es el mismo sistema democrático que tienen los Estados Unidos. claro. Miguel, Y justo ahí quiero dejarlo en pausa porque me tengo que ir al cambio, pero vamos a dejar eso en pausa porque tú acabas de decir algo bien interesante. No es robar necesariamente, no es que no se esté dando, porque seguramente el que puede y tiene la oportunidad de hacerlo,
naturalmente lo hará si sabe que va a salir impune. Pero, pero hay un aspecto de eficiencia importante que también hay que enfatizar. Cosas que omitimos porque parecen ser normales, el invertir aquí y allá sin tomar en cuenta cuáles son los beneficios que vamos a traer. A ver, la famosa, a ver, no famosa, pero el retorno sobre la inversión, o sea, Sí. ¿cuánto estamos recibiendo luego de que invertimos? Es una gran pregunta. Pero me voy a cambio, antes te recuerdo, necesitas dinero, tu carro te da cash, con Financiera Turbo Cash aplicas con tu auto de cualquier año, ya sea particular o taxi. Contáctanos 394-9815, desembolsa en 30 minutos. Si te interesa el tema, que está muy interesante, la verdad, quédate porque en breve seguimos con la segunda parte aquí en Estructuras para Crear Justicia con el arquitecto Miguel Herros. Y seguimos conversando con el arquitecto Miguel Herros en Estructuras para Crear Justicia. Miguel, nos comentabas hace un rato el poco lo que es la historia del Día de Acción de Gracias, cómo es que nace esta idea en los Estados Unidos. Mañana, casualmente, es Thanksgiving, pero aquí hay un aspecto bien interesante que era lo que estabas explicando, de cómo estos colonos terminan siendo pobladores y al no encontrar los recursos que quizás encontró la corona española y portuguesa en lo que hoy es conocida mayormente como América Latina, les tocó buscar una forma de gobierno que garantizara su supervivencia, si puedo decir supervivencia, pero al mismo tiempo eso les llevó a desarrollar un sistema tan eficiente que hoy se ven los frutos en temas de desarrollo humano y económico. Así es, un sistema que resguarda los derechos a la propiedad, a la vida, a la libertad, y no era el mismo sistema que los españoles trajeron o les interesaba implementar en América Latina. Y todavía vemos, literalmente nuestros gobiernos todavía son em, un paso, nada más un paso alejado de lo que los eh, conquistadores españoles establecieron. Todavía son sistemas extremadamente jerárquicos. Así sea democracia, todavía estamos eligiendo a alguien que controla al resto de la jerarquía gubernamental a través de la independencia. No, de la dependencia, no hay independencia. Y en los Estados Unidos son sistemas democráticos donde hay muchos cabecillas independientes unos de los otros, adentro de las mismas o de las distintas poderes, el poder ejecutivo. No solamente hay un ejecutivo que tiene todo el poder, están los sistemas, está el federal, están los estatales, están los locales, así que se divide en esa manera, pero también donde la mayoría del poder y de la vida es regida porque es el estatal. No solamente tienes al gobernador, que sería el presidente elegido, pero tienes a un sinnúmero de otros agentes importantes, contralor, fiscal, secretario de Estado, eh, de educación, por ejemplo, entonces tienen esto, em, ¿cómo es que se dice? Juntas, que son las que rigen el sistema de educación en el Estado, y estas son elegidas en general, pues van haciendo un sistema completamente diferente para que nadie dependa del otro. Y a ello, entonces, no se puede estructurar la corrupción. No es uno que dice, a estos amigos míos le vamos a dar favores, a los otros le vamos a hacer la vida imposible para que me den apoyo, para poder nosotros tener, que es lo que ocurre en Panamá, tener beneficios económicos y políticos y sociales. Pues no pueden hacer eso, es muy difícil porque son tantos diferentes niveles y divisiones entre ellos que bueno, tú podrás ser amigo o conocer a uno, pero no vas a conocer a todos y se hace muy difícil que haya impunidad en ese sentido. Y bueno, y es interesante, ayer estaba el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, tiene ahora mismo un evento donde cada mes hablan constitucionalistas importantes de los diferentes países. Ayer era le tocaba a Perú y estaba hablando en una profesora de Perú sobre que ella no veía que la constitución realmente hacía una diferencia. Así que ella hablaba sobre la constitución tenía que ser la constitución poética, una constitución ética.
que era lo que hablaba ella, que sirviera como norte para que las personas se comportaran de manera buena. Y Hay un eso detalle, demuestra, sí, pero hay un detalle allí que yo miro cuando se presenta esta idea, Miguel, y es que para que esto tenga algún efecto, uno tiene que ser conocida. Yo estoy seguro que en nuestro país no todos han abierto la constitución política de Panamá. Uno, no se enseña en la escuela. Hasta donde yo sé, se sabe que hay una constitución, pero a nivel de escuela, por lo menos primaria, no tomas la constitución y le dices a los niños vamos al artículo tal de la constitución política para entender qué es lo que dice nuestra constitución. No, porque si lo interpretamos como lo dice la persona que tú estás diciendo, pienso yo, por lo menos enseñan a la escuela para que saber dónde está ese norte, pero si no enseñas el norte, pues no me hace sentido la frase. Es lo que y, pienso yo, no sé tú. ese es el punto donde iba. Es más, la mayoría de los americanos no saben nada sobre su constitución estatal. Muchos ni siquiera saben que tienen una constitución estatal. El conocerla y conocer sus artículos no importa tanto como la estructura que crea. Lo que importa es que el juez sea imparcial, en pocas palabras, que el juez sea independiente del ejecutivo y del legislativo. Entonces, el día que te metes en un problema o te quieren meter en un problema debajo donde el juez es una persona que no le debe nada a nadie y puede entonces llamar esto la jugada como realmente es. Tú vas a Panamá y dependiendo quién tú eres, van a llamar la jugada de manera diferente. El juez no es imparcial, el fiscal no es imparcial, el que da el permiso no es imparcial, nadie es imparcial, porque son todos parte del mismo equipo, debido a la dependencia que existe dentro del gobierno, que todos le deben algo al presidente, y si no al presidente, definitivamente a algún político. Entonces de ahí no hay independencia, y los políticos, así sea la constitución más poética del mundo, con el poder ilimitado que tienen, y así todos supieran de memoria la constitución, como se saben los 10 mandamientos, van a hacer lo que le da la gana al final. Y es lo que ocurre. Y bueno, definitivamente ayuda a ser una sociedad que conoce los principios de valores y la moralidad, ayuda para nosotros conocer cuando estamos cometiendo un error. Pero incluso así, la mayoría de los errores que cometemos no son necesariamente, y era lo que hablábamos el fin de la semana pasada, no son necesariamente que nacen de el mal. Si tú estás pagando la coima porque es la única manera para mantener las luces prendidas en tu negocio, pues la tienes que pagar. Lo estás haciendo para proteger tus derechos, así como lo hizo Gandhi cuando lo metieron preso. Él estaba haciendo sal del agua del mar para demostrar que hey, esto es injusto. Pero bueno, los europeos, los ingleses decían, no, Gandhi es una persona corrupta porque ha roto la ley, que él dice que tiene que comprar mi sal. Y él fue al mar y hizo su propia sal, es una persona corrupta. Aquí nadie yo creo que va a decir que Gandhi era corrupto. Y en ese sentido, yo no creo que la mayoría de las personas que hacen lo necesario para mantener su bienestar sean per se corruptos. Bueno, quizás matemáticamente, si tú lo ves como blanco y negro, sí, pero si lo ves como una manera de proteger tus derechos, no estamos saliendo un poquito del tema, pero a la pregunta que tú haces es mucho más. Y para poder entender esta forma de pensar y poder tener soluciones que realmente tengan efecto, tenemos que comenzar a entender ciertas definiciones de palabras como independencia, que en Panamá se entiende o se suele definir como la cualidad de imparcial. Es algo adentro de la persona. Eh, Se conceptualiza como un rasgo del carácter, una decisión voluntaria a no ser servil. Que el juez, el día que tenga un conflicto de intereses, porque el que puede controlar su bienestar, el que lo puede votar o quitarle a la hija que está en una embajada, en un consulado, cuando esa persona está frente de él y tenga una disputa civil, ponte, con otra persona que es un don nadie, que él sea imparcial porque su carácter rige que él haga lo correcto. Pero bueno, la realidad es, y lo vemos en Panamá, que siempre se salen con la suya los políticos, sea en civil y todavía más en lo penal. Así que no ha funcionado. Pero para tú poder entender eso, tienes que entender que la independencia no es un rasgo del carácter o no solamente un rasgo del carácter. También, y es mucho más, es una
situación en la que pones a la persona. Si la persona depende de alguien, ya no es independiente, es dependiente de esa persona. Por definición uno creería, pero no es con la definición que en general se emplea en los medios de comunicación y en el habla del día al día en Panamá. Y nos lleva por senderos equivocados, nos lleva a creer que la solución para que el juez actúe de manera imparcial, para que sea independiente, es hacer una constitución, como lo dijeron ayer, que sea poética. Pero, y nos alejamos más y más de la solución A ver, real. porque al ser poética, estamos hablando que, no sé, no soy abogado tampoco, no quiero atreverme a hacer ningún tipo de aseveraciones y caer en el error, pero como lo interpretaría yo, y estoy seguro que quizás muchísimas personas que tampoco son expertas en la materia o no son juristas, es que es de libre interpretación, cuando tú me dices que es poético. Bueno, bueno, poética es que te llegue al corazón, que Sí, te pero, cambie, pero si, porque tú lees una poesía y wow, la sientes adentro tuyo y ahora voy a ser un juez bueno. Eso es lo que quieren decir. no, entonces, ¿cuál es la referencia? O sea, apelar a mis sentimientos, pero ¿qué Ah, pasa si, apelar a tus sentimientos, pero exactamente. si Así yo que soy bueno, tú, juez y me toca entonces tomar decisión sí, pero cuando y es se tu crea un plato de comida, conflicto y comes se o crea, no comes, la gente no se basa en la poesía. O sea, claro, la vida real es yo tengo que comer, ¿y yo dónde quiero que está la mis hijos parte puedan ir a... de los conflictos? O sea, de los Ignora en la conflictos de parte de los intereses. conflictos. O sea, porque Ajá, se pueden presentar los conflictos de intereses y todo como yo me aseguro de que eso se erradica. una Ahí hay un... constitución poética, que es lo que están promoviendo los conocedores en Perú, es una constitución donde ignora completamente toda la parte de lo que yo hablo, que es la parte de los intereses, de generar situaciones donde los jueces y quien sea imparcial estructuralmente, que como él llegó a su puesto, digamos, en el Missouri Plan, no tiene nada que ver con los políticos. Y como se queda en el puesto, tampoco tiene nada que ver con los políticos. Son a través, por ejemplo, el Missouri Plan son esto, comisiones civiles que ven, hacen tres nombres y esos tres nombres van al gobernador, elija uno, ese es el juez, pero después de un año va a voto popular, sí o no, a ver si nosotros queremos que ese juez se mantenga en el puesto. Si es un juez de primera instancia, bueno, es de la circunscripción de él, del distrito judicial, ¿no? Aquellos votan para mantenerlo o no. Y si es un buen juez, la gente lo vota para mantenerlo. Funciona perfectamente bien, pero no depende para estar y mantenerse en el puesto, ni siquiera para llegar realmente en la bondad de un político. Pueden ser imparciales. Eso no es lo que están hablando con una constitución poética. Están hablando de que el presidente los ponga, pero por poesía ponga a alguien que no le convenga a él ni a su partido, pues eso no va a ocurrir nunca. O que después el juez lo haga bien, no porque lo pueden votar o porque para que renueven de nuevo su posición tiene que depender del presidente de Perú, no, que lo haga por poesía. Bueno, en eso es lo que nos están metiendo en nuestros cerebros, pero no es necesariamente quizás por maldad de los que están hablando de ese tema, es que simplemente tienen referencias de qué es lo que dependencia o si cómo lo de sí, eh, cómo A ver, designan y cómo seamos francos, porque lo que hemos solido pensar es que la forma de resolver el problema está en ser mejores personas. El asunto acá es que la naturaleza humana no la podemos controlar a cabalidad. A ver, como yo lo veo y lo entiendo, escuchándote muchas veces hablar, Miguel, es que si a un individuo se le hace complicado a veces controlar sus emociones, ¿cómo podemos esperar de que siempre vamos a actuar de la mejor manera frente a circunstancias que día a día se ven, que se están dando y vamos a seguir hablando de corrupción, vamos a seguir diciendo que nos roban, vamos a seguir diciendo que me prometieron algo y no cumplieron? Y es un círculo vicioso. y el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos celebra eso, celebra un momento en su historia donde iban a ir por un camino donde iba a ser la conquista, iba a ser un camino donde no iba a haber justicia, donde un pequeño grupo de élite iba a controlar todo a su beneficio personal, donde iban a estar hablando sobre constituciones poéticas. Eso iban por ese camino.
y en vez agarraron uno completamente diferente. No porque eran buenos, era por las circunstancias en las que se encontraron. No tenían a quien conquistar y no tenían plata ni oro a que ¿cómo? Controlar o sacar de las tierras. Y esas mismas personas, bueno, le habían dado a ese grupo de personas, la corona inglesa le había dado grandes áreas, y no eran ni siquiera la persona, eran compañías. Le habían dado grandes áreas de tierra en el Nuevo Mundo a estas compañías. Y estas compañías dijeron, ¿cómo nos vamos a beneficiar de estas grandes extensiones de tierra que tenemos ahora? Bueno, la manera es, vamos a cambiar de camino. Ahora vamos a darle verdaderas libertades a las personas. No poéticamente, no es que vamos a escribir un contrato, una constitución donde dice todo el mundo va a ser libre y vamos a estar cantando Kumbaya todos los días. No, vamos a hacer una manera que no puedan ser explotados. No se pueden explotar ellos mismos. Ni una élite, ni un grupo pequeño pueda controlar al resto. Ni siquiera la mayoría pueda controlar a la minoría. ¿Cómo armamos eso? Y esa fue la gran diferencia. Y una de las cosas que les facilitó armar este sistema era que entendían la independencia que lleva a imparcialidad, no como un rasgo del carácter humano, sino como una situación en la que pones a la persona. Tú puedes ser la persona más religiosa del mundo, pero si tienes el poder ilimitado y tú puedes controlar a través de las dependencias que otros abajo tuyo, su bienestar dependan de ti. Si tú tienes ese poder, vas a poder entonces coercionarlos, presionarlos para que usen su autoridad en beneficio tuyo. Siempre y cuando van a hacer eso, siempre y cuando tú le des un beneficio de vuelta. Y ese es el clientelismo, que los políticos le dan ciertos beneficios a su clientela dentro del gobierno, fiscales, reguladores, de todo tipo, después de que usen esa autoridad para beneficiar la jerarquía y el grupo en general. Ese es el clientelismo, que es un tipo de corrupción estructurada. Bueno, si tú entiendes la dependencia como lo que realmente es, son estructuras que crean que uno dependa del otro arriba de él para su bienestar, entonces la solución y la única solución que puede haber es romper esas dependencias. Ahora, Y cómo el clientelismo lo solemos asociar muchas veces con esta entrega de materiales de construcción, bolsas de comida a los electores, pero va mucho más allá. Creo que es un término que vale la pena tratar de definir, pero al mismo tiempo Sí, desmenuzar para poder y, comprenderlo mejor. son muchos temas que definimos incorrectamente. Y yo creo que en gran parte se definen incorrectamente en Panamá porque hay a quienes les conviene que se defina incorrectamente para que el sistema nunca cambie, como el clientelismo. Bueno, sí, en parte el clientelismo es cuando te dan el pollo, es una forma de clientelismo. Están demostrando que tú puedes confiar que ellos son el tipo de personas que van a usar la autoridad para beneficiar a aquellos que los apoyan. Bueno, es una muestra pequeñita de lo que viene después de las elecciones, que es, bueno, a los que me apoyaron les voy a dar puestos, les voy a dar permisos, les voy a dar beneficios, contratos, quién sabe qué. Entonces es un botín. El gobierno es un botín, no para servir a la población ni para dar justicia, libertad, sino es para beneficiar a aquellos que me dieron apoyo y jerarquía clientelista. Bueno, entonces eso es el clientelismo de verdad. Y una vez que lo comienzas a entender así, comienzas a entender o definir independencia como falta de, bueno, o la dependencia, independencia como falta de dependencias. Entonces comienzas a entender, bueno, si quiero que sea un juez independiente para que pueda ser imparcial, necesita no tener dependencias de la jerarquía clientelista, o si no, va a ser parte de la jerarquía clientelista y va a regir para beneficiarlos a ellos y darle impunidad a ellos y hacerle la vida imposible a quienes no están adentro de ese grupo. Ahora tú mencionas clientelismo y la respuesta que sale, bueno, entonces eliminemos a los clientelistas. Y Sí. aquí es donde se pone complicada la cosa, ¿no? Porque entonces Y de eso, es una de eso ruleta rusa. hablábamos. ¿Cómo sabemos quién sí y quién no? Sí, pero no es que sean las personas, son de nuevo la situación en la que las personas se encuentran.
cualquier persona puede ser un cliente. Si tú quieres un puesto un puesto gubernamental, ser no sé, de algo de jerarquía, ayuda mucho ser parte de la clientela, estar en el partido político, por ejemplo. Entonces ya tú eres un cliente. No es que lo estás haciendo por quien tú eres, es la situación en la que te encuentras. Tú eres tienes un negocio de cierto tamaño, ya tienes que ser parte de la clientela política, porque si no te van a hacer la vida imposible. Quieres vender casas, quieres vender productos o quieres traer algo de afuera, te van a hacer la vida imposible. Tienes que ser parte de la clientela para que una vez que entre tu producto no te hagan el papeleo que demora un mes, porque no firmaste con tinta negra y era azul y te meten cualquier tipo O de sea, trabas para hacerte la vida y imposible. aquí es donde Tú eres voy parte que, de la clientela, te la sacan sí, y enseguida. aquí es donde voy que yo estoy seguro que no a todos les gusta esto, y no todos están conformes. Lastimosamente, los sistemas en América Latina, no solamente en Panamá, están estructurados de tal manera de que es la forma común que la mayoría de la gente, y claro, la educación es importante porque hay muchas personas que se resisten a caer en estas malas prácticas. El asunto es que hay quienes lo hacen porque, como tú dices, entre esperar 5 años y a ver para ver si el gobierno es bueno conmigo o si me he vuelto enemigo del gobierno, entonces ¿qué es lo que me resta? Y Sí. no debería ser así. A largo plazo todos estamos muertos, así que tienes que vivir tu vida y así lo ve un gran porcentaje y no está mal eso. Tienen que resguardar sus derechos personales como pueden y parte de eso es jugar el juego existente. Y bueno, y ya cuando eres una persona que ha tenido éxito en el sistema existente, no tiene sentido alguno cambiar el sistema, porque ya eres exitoso adentro del sistema ese. Y son esas personas las que, en general, guían a la sociedad. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Valores cívicos y morales. ¿Por qué? Porque no quieren que cambie nada. Quieren que le eches la culpa a algo que no es lo culpable. Y bueno, desgraciadamente ahí vamos y nunca va a cambiar, porque con una constitución poética no va a solucionar el problema de que a ese que te está diciendo que el problema es falta de valores cívicos y morales, tiene impunidad completa y la ha tenido toda la vida y sus familiares la han tenido y siempre la van a tener con este sistema. Porque ellos son los que ponen al juez, ellos son los que ponen al fiscal y ellos son los que tienen el control sobre quién da o no da los permisos. Sí, pero ahí es que tienes que ser altos valores, no pagues la coima tú. Ajá, eso es, tú eres malo cuando proteges tu propio estilo de vida, cuando tú quieres tener como Gandhi, quieres hacer tu propia sal, tú eres el corrupto, Claro, tú eres la persona que no tienes valores cívicos y morales, y lo mientras que triste, ellos están usando el poder para explotar y vivir como reyes en Panamá lo o en cualquier lugar de América Latina. lo triste es acostumbrarse a ese sistema, ¿no? Y creo que en parte explica por qué muchos latinos apoyaban el hecho de que ese discurso radical, nacionalista de Trump calara tanto, porque no querían lo mismo que ven en nuestra región de América Latina y dicen, caramba, quiero ¿Sí? que aquello que funciona se mantenga. Por algo emigré de América Latina acá. Y, Pero, ajá, y el Día de Acción de Gracias, en gran parte está dando gracias a eso, a que ellos no siguieron el camino de nosotros, que ellos tienen un sistema que realmente da libertad, todo tipo de libertad, no porque tiene una constitución poética, sino porque una constitución que no habla de derechos sociales ni nada de eso, sino que realmente le da a las personas la libertad necesaria para poder hacer una buena vida. Y no solamente eso, a una persona con una buena vida son los que al final del día dan mucho más y están dispuestos a dar mucho más para ayudar a aquellos ciudadanos que no se pueden ayudar a sí mismos. Y tú ves, yo trabajé muchos años aquí en Houston con esto, la HOD, que es una organización gubernamental de la ciudad que da casas a personas de bajos recursos, de personas que no se pueden ayudar a sí mismas. Y esas casas tienen aire acondicionado, tienen baño con plomería, agua caliente, tienen estacionamientos, tienen gimnasio, o sea, las personas pobres acá están viviendo mucho mejor que muchos en la clase media en Panamá. Y son personas que están viviendo por la benevolencia de aquellos que tienen la libertad para tener tanto que pueden dar. Es- no necesitan derechos sociales que obligan a quitarle a uno para darle a otros.
No, tú cuando tienes una población con libertad, pueden llegar tan lejos como su ser los puede dejar llegar. Y eso es lo que es los Estados Unidos. Esa es la promesa de los Estados Unidos. Y por eso tú ves, o sea, los mexicanos y los guatemaltecos y los esto, salvadoreños que están llegando a Houston, trabajan durísimo porque ven que no solamente pueden hacer algo de su vida, pero sus hijos van a poder ser jueces, van a poder ser lo que sea, algo que es muy difícil en nuestros países, mucho más difícil, no es que no sea posible, también es posible, pero acá es realmente las rutas son, si tú te esmeras en ellos, vas a llegar donde tú quieres. Y ellos están dando gracias por eso. Y bueno, nosotros tenemos que hoy ver eso y tratar de llegar a ser nuestro país, que podamos dar gracias por lo mismo. Y bueno, quedarnos con esa idea. Claro que sí, definitivamente me quedo con esa última frase de dar gracias por lo que tenemos indistintamente y buscar cómo mejorar cada día y hacer que el país que nos vio nacer, Miguel, Un siga país tan bello adelante. y con Un país tan personas bello, totalmente, y increíbles. personas increíbles. Creo que, a ver, eh, más allá de que si necesitamos más personas éticas y morales, creo que sí, eso es parte de, pero no es la razón por la cual la corrupción está tan presente. Creo que hay que examinar, como bien lo has explicado, un poco más nuestras estructuras y eso es lo que vamos a seguir abordando los próximos miércoles por delante. Así que un fuerte abrazo, Miguel, hasta Houston. Que pases un excelente día de Acción de Gracias allá. Y bueno, mañana también es el Día de la Independencia en Panamá. Así que me imagino que doble celebración. Así es. Estaré con mi bandera.